tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Bienvenido a casa. Mi casa es su casa, por supuesto. Estamos ya muy cerca de elecciones en México y en el Perú. Esta noche vamos a estar hablando precisamente del Perú. Segunda vuelta. Lo de México es una elección histórica, son gobernaciones, son alcaldías, legislativo, la Cámara de Diputados, en fin. Pero en Perú es presidente o presidenta. Ahí están, dos opciones. Dos opciones además en los extremos. Una en cada lado del espectro político que conocemos. Derecha, izquierda, en efecto. En las dos, dependiendo a quién le pregunte, ¿no? Hay alarmas encendidas. Una es el origen, la hija de el expresidente Fujimori, etcétera. Y el otro, estoy hablando de Keiko Fujimori, y el otro es Pedro Castillo. Pedro Castillo, entonces extrema izquierda, con unas propuestas que se parecen, según muchos, según analistas, y según la propia historia, no lo podemos negar, a lo que vimos en su momento con Hugo Chávez en Venezuela. Ellos dicen que no es así, que no tiene nada que ver con el chavismo. Pero independientemente de si se parece o no se parece al chavismo, lo cierto es que hay propuestas que son sumamente peligrosas. Sumamente peligrosas. Que no tienen nada que ver, y se lo digo así, que no tienen nada que ver con que sea derecha o con que sea izquierda, no. Tienen que ver con un plan de gobierno. Un plan de gobierno que se mete con temas de libertades escabrosos, preocupantes, que hoy los peruanos deben estar muy atentos a la propuesta. Finalmente escogerán a quien quieran. Atentos a la propuesta de Pedro Castillo, por supuesto, y a la de Keiko Fujimori también. Pero ¿hacia dónde va a ir Perú? ¿Y hacia dónde podría ir? Yo le digo una cosa, ¿no? Con la experiencia de 30 años de trabajar en esto, de ya no sé cuántas coberturas electorales he hecho en mi carrera. Las propuestas que están plasmadas en el plan de gobierno del señor Castillo son muy peligrosas. Si las va a ejecutar o no las va a ejecutar, esa es otra historia. Pero lo que aquí se plantea es peligrosísimo. Que si estoy a favor de uno y en contra del otro, no. Ni a favor de uno ni en contra del otro. Nunca podré estar a favor de uno y en contra del otro, porque soy periodista. Mi conciencia me impide estar a favor de un político o de otro. Cuando me toca ejercer mi voto es complicado. En este país, en mi país, es muy complicado. Porque normalmente, y se lo digo con todo respeto, ¿no?, para todos los políticos, normalmente no me gusta ninguno. Normalmente. Ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, ni socialdemócrata. Normalmente no me gusta ninguno. Normalmente los políticos no me gustan. Pero eso no impide que como periodista, como analista, lea una propuesta de plan de gobierno y encienda las alarmas. Vamos a hablar precisamente, no hoy con Pedro Castillo, porque hasta ahora no ha vuelto a aceptar invitación a este programa, pero según entiendo, de acuerdo a la entrevista que hagamos hoy con su fórmula vicepresidencial, que es Dina Boluarte, que es la candidata a primera vicepresidenta de Perú Libre, pues tal vez tengamos la oportunidad de tener aquí al señor Castillo. Por supuesto, la puerta está abierta también para Keiko Fujimori, a quien también hemos invitado y no se anima. Y yo entiendo, yo entiendo. La distancia, dependiendo de las encuestas, entre uno y el otro, cada vez es más corta. Algunos ya dan empate técnico, otros todavía ponen a Castillo por delante, pero está muy cerrado ya, muy cerrado. Y una entrevista complicada, pues inmediatamente se ve reflejado en puntos. A veces no les quieren arriesgar.
Y bueno, como aquí no se hacen entrevistas de relaciones públicas, pues entiendo. Pero aquí también se pueden ganar puntos, ¿eh? Si se habla de frente, si se habla claro, si se habla transparente, si se responde lo que se pregunta, también se pueden ganar puntos. Se lo digo a Pedro Castillo, se lo digo a Keiko Fujimori y a cualquier político latinoamericano. ¿No? Aquí se pueden perder o se pueden ganar. Todo depende de cómo usted, como mi invitado, pues enfrente la entrevista. Ahí está. Les dejo la oferta a todos los políticos en Latinoamérica. Iniciamos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Concludina PL, de Perú Libre, ¿no? Concludina, que es el nombre de mi invitada esta noche, ya le digo yo, la fórmula vicepresidencial de Pedro Castillo y PL del Perú Libre. Ahí está. Concludina PL. Esa es la etiqueta, el hashtag. Sus comentarios, por favor, con esta etiqueta. Concludina PL a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Usted ya sabe la historia. Perú votó el 11 de abril en primera vuelta de la elección presidencial. No se decidió, no quedó nada escrito en piedra. Y bueno, ahora viene la segunda vuelta en esta encrucijada. Son dos extremos. Extrema izquierda, que es lo que representa Pedro Castillo, de Perú Libre, que no lo esconde, que así lo han definido, que lo han cantado claro y de frente. O extrema derecha, con Keiko Fujimori, de Fuerza Popular. Que tampoco es que lo esconda, ¿eh? Ahora, Perú es el que va a decidir, como se lo dijo. Ustedes, los peruanos, son los que van a decidir. Ahora, ¿qué dice Carlos Alberto Montaner? A quien aprecio mucho, respeto mucho. Ha estado varias veces en este programa, usted lo ha visto en esta cadena. Es reconocido a nivel internacional. Carlos Alberto Montaner es, además de escritor, es analista político de esta cadena. Él dice que el 6 de junio sabremos si los peruanos se suicidarán en masa. Así lo plantea Carlos Alberto. En su opinión, Perú es una sociedad con un pie en la tumba. Y para justificar ese planteamiento, da varias razones en un artículo publicado en varios medios de la región. ¿Qué plantea Montaner? Plantea que en Perú el sistema democrático funciona extraordinariamente bien. Las elecciones, dice, son transparentes. Pero basta solo un voto extra en el platillo de Castillo para que gane las elecciones y, en su opinión, precipite al país en el desastre mayor. ¿A qué se refiere Montaner? Se refiere a casos como el de Venezuela. Es inevitable compararlo. Lo hago yo, lo hace Montaner y lo hace mucha gente si le preguntan. Muchos temen que Castillo lleve a Perú por ese camino. ¿Pero por qué por ese camino? Ahí está. Ahí están. En su propuesta de plan de gobierno, ahí están los elementos de lo que pasó en Venezuela. No es que alguien se lo esté inventando, es que si usted revisa la historia venezolana con Hugo Chávez y va paso por paso, etapa por etapa, va a ver que están escritos en esta propuesta de plan de gobierno de Castillo. Ahora, en opinión de Montaner, el peruano pobre, que es la mayoría, no cree o no le importa lo que sucede en Cuba o en Venezuela, o no lo conoce. Supone que Perú no es Cuba ni Venezuela. Como Venezuela, ¿se acuerda? Venezuela suponía que no era Cuba. En fin. Por lo tanto, dice Montaner, lo que ocurrió en esos desdichados países no les va a suceder a ellos. Es lo que piensa, ¿no? En el imaginario, en el colectivo peruano. De momento, Castillo mantiene el liderazgo. Bueno, al menos es lo que reflejan las encuestas, ¿no? La mayoría de ellas. El 21 de mayo se presentó una de Ipsos para América Noticias. Según el sondeo, el 52,6% de los encuestados expresó su intención de votar por Pedro Castillo, mientras que el 47,4% dijo que votaría por Keiko Fujimori. Pues ahí tiene usted, ¿no? Está muy cerrado, como yo se lo decía. Póngale el más menos 3% de margen de error. 47, 48, 49, 52. Están casi que en un empate técnico con un margen de error del 3%. Ahora, la encuesta se realizó en base a una muestra de 1,200 simulacros. Aún les quedan unos días para conseguir más votos, por supuesto. Mientras tanto, el actual presidente, Francisco Sagasti, pidió a los peruanos ir a votar el 6 de junio.
Sagasti viajó este jueves al departamento de Junín, en donde recibió un informe de las Fuerzas Armadas sobre el atentado terrorista que se atribuye y que así se ha asumido también a Sendero Luminoso, asumido por parte de las autoridades, por supuesto, en el que murieron 16 personas, asesinaron a 16 personas en la región conocida como el Braem, al sureste de Lima. En la escena del crimen se hallaron panfletos en los que se llama a boicotear las elecciones y puntualmente llaman traidor a quien vote por la candidata Keiko Fujimori. El presidente prometió que los hechos no quedarán impunes. Esto fue lo que dijo Sagasti. Nos han informado la situación actual, nos han informado cómo ha sido este hecho en la práctica, que ya conocen todos ustedes. Nos han informado también las medidas que se están tomando para evitar que esto vuelva a suceder y además de eso para aniquilar y castigar a quienes han perpetrado este acto de barbarismo, porque no puede tener otra expresión. Este panfleto del que les estaba hablando y que apareció en el lugar del atentado pedía expresamente no ir a votar, votar en blanco, nulo o viciado. Y le reitero, señalaba que quien vote por Keiko Fujimori es un traidor. Justamente el gobierno pidió que una tragedia nacional no se use con fines políticos. Ambos candidatos condenaron el ataque. Keiko Fujimori lamentó que Perú reviva nuevamente actos sangrientos de este tipo y aseguró que lo que los terroristas buscan es paralizar a los peruanos y generar miedo. No debemos permitirlo, dijo Keiko Fujimori. Castillo condenó también el ataque y se solidarizó con las familias afectadas. De igual forma pidió identificar a los responsables para quienes pidió se aplique todo el peso de la ley. Durante la campaña presidencial, Castillo, este es un punto muy interesante, ha negado tener vínculo alguno con Sendero Luminoso o con el Movadef, que es el grupo vinculado con la organización terrorista. Sin embargo, Guillermo Bermejo, que es congresista, Guillermo Bermejo, congresista electo por Perú Libre, está enfrentando un juicio. En ese juicio, la Fiscalía lo acusa justamente de ser integrante de Sendero Luminoso. Así que tal vez Castillo no esté mintiendo. Tal vez él no tenga un vínculo directo con Sendero Luminoso. Pero el partido ya es otra historia. Ahí está la prueba. Ahí está Guillermo Bermejo. Ahí está la acusación de la Fiscalía de ser integrante, no un vínculo, no, integrante de Sendero Luminoso. Algo que, bueno, él lo ha negado, ¿no? El parlamentario ha dicho, no, eso es mentira. Pero ahí está. Primera alarma. No solo hay controversia en torno a los aliados de Castillo, su programa también es polémico, además ha ido cambiando durante la campaña, cambiando. Entonces, ¿dónde queda la seriedad? ¿Lo que proponen lo van cambiando? ¿Por qué no era el plan de gobierno? ¿No estaba ya hecho? Además, ¿quién lo hizo? ¿Quién es el líder del partido? ¿Qué pasa con ese líder? ¿Cómo es que llega Dina Boluarte a ser la candidata a la primera vicepresidencia? Ya le voy a contar todo eso y lo voy a hablar con ella, ¿no? Pero mientras vamos en vivo con nuestra Jimena de la Quintana, que tiene más detalles de lo que está ocurriendo allá en el Perú en esto que, pues sin duda alguna, tiene dividido al país. Jimena, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto saludarte en Lima. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hablabas justamente del contenido de las propuestas de Pedro Castillo y de eso te voy a hablar esta noche. Voy a remitirme exclusivamente a los documentos, a los contenidos presentados por el Partido Perú Libre, es decir, por el partido por el que postula Pedro Castillo, y son tres. Primero, el ideario y programa de Perú Libre, que es el documento oficial presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones, es un documento de más de 70 páginas. El segundo es un acuerdo político firmado con Verónica Mendoza. Recordarás que ella es una candidata de izquierda que postuló a la presidencia también y que quedó en la primera vuelta, no pasó a la segunda vuelta, lo hicieron Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Y el tercer documento es un plan de gobierno Perú al Bicentenario, así se llama, sin corrupción, que ha sido presentado hace muy poco. Perú Libre, primero hay que decirlo, Fernando, para que la gente entienda cuál es la ideología de este partido. Se define como un partido marxista, leninista, mariateguista. Este último término se refiere a la unión de diversos partidos de izquierda radical que se dio en Perú en los años 80 aproximadamente, el término mariateguista. Ahora, la parte económica de su plan de gobierno es una parte o es un plan que apuesta básicamente por una intervención
mucho más importante del Estado en la economía, ¿no es cierto? Una presencia más importante del Estado en la economía. Pero voy a algunos puntos concretos. Este documento, me refiero al plan de gobierno, dice que sus parámetros han sido tomados de la experiencia gubernamental de la República Plurinacional de Bolivia y de la República del Ecuador, del gobierno de Morales y de Correa. En la página 16, Fernando dice que no se descarta que con aquellas empresas que no acepten las nuevas condiciones de negociación que se pondrían en práctica como gobierno, si es que el partido gana, a la nacionalización del yacimiento en cuestión de los sectores minero, gasífero, petrolero, hidroenergético, comunicaciones, entre otros. Este ideario de Perú Libre, Fernando, además, en la página 6 de este documento dice, es un documento contestatario al neoliberalismo donde los niveles de lucha de clases no se circunscriben al plano económico, político, social, sino algo más importante también a los planos ideológicos y cultural. Ahora, de cara a la segunda vuelta, Fernando, y lo mencionabas tú también, el discurso de Pedro Castillo se ha moderado, pero solamente en algunos aspectos, y cito lo siguiente: el 5 de mayo se firma un acuerdo, te decía, político con Verónica Mendoza, y de ahí sale un documento que es el que voy a citar. Pese, por ejemplo, que Castillo había dicho durante la primera vuelta que desactivaría el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, en este documento que se firma, en este acuerdo que se firma con Verónica Mendoza, se lee que van a ser fortalecidos, es decir, lo opuesto. En el documento también se señala que no pueden existir o que no puede existir democracia sin libertad de expresión. Pero, Fernando, en su plan de gobierno, el presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones, dice más bien que lo que pretenden o lo que su plan apunta es a regular los medios de comunicación, es decir, tener una ley para regular los medios de comunicación para evitar que con ello, que la libertad de enriquecimiento, chantaje, difamación, calumnia y sobre todo la mentira. Existen otros aspectos, Fernando, más bien que no se han moderado y que continúan en el discurso de Pedro Castillo. Seguramente lo conversarás con Dina Boluarte, y tiene que ver con la Constitución. Ellos consideran que la Constitución debe ser cambiada. La misma debe concluir, dicen, con el desmontaje desmontaje del neoliberalismo. Y también sigue Castillo con la propuesta de prohibir las importaciones o parte de las importaciones. En fin, eso es parte de la propuesta. El documento o los documentos son extensos, no me alcanza el tiempo obviamente para resumir todas las ideas, pero básicamente eso es lo que dicen estos documentos que contienen las propuestas de Castillo. Termino diciéndote lo siguiente: las dudas sobre las credenciales democráticas, no solamente de Pedro Castillo, sino de Keiko Fujimori, también llegan a tal punto que se tuvo que firmar a propuesta de la conferencia episcopal algo que se llamó una proclama ciudadana, que fue promovida por la conferencia, donde ellos se comprometen a dejar el gobierno en 5 años. Es decir, es un compromiso que ellos han debido firmar para decir que el 28 de julio del 2026 ellos dejarán el gobierno. Regreso contigo, Fernando. Gracias, Jimena. Jimena de la Quintana me acompañó en vivo desde Lima con esta información. Voy a hacer una pausa, pero antes tengo una noticia a la que le debemos poner mucha atención. Vamos para allá. Esto tiene que ver con México, y es que este jueves reapareció el gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca. A ver, ¿qué pasa con Cabeza de Vaca? El político se dejó ver por primera vez después de más de una semana de que la Fiscalía General de México obtuviera una orden de aprehensión en su contra y congelara sus cuentas por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. Según Cabeza de Vaca, se está violando su presunción de inocencia y las garantías del debido proceso. A través de sus redes sociales, el gobernador compartió imágenes en las que se le observa en una reunión con gobernadores y con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Según el tuit, en el encuentro se trataron detalles de la jornada electoral del domingo 6 de junio. Quiero decirle que Cabeza de Vaca tiene orden de aprehensión, tiene una orden de aprehensión que fue bloqueada precisamente a nivel local porque él tiene fuero, por supuesto, y esto ha impedido que se pueda llevar a cabo esta acción en su contra. Así que la polémica con Cabeza de Vaca continúa. Voy a hacer una pausa. Al regresar, ya tengo lista mi invitada. Esta noche voy a hablar con una protagonista, Dina Boluarte, candidata por el Partido Perú Libre a la vicepresidencia del Perú. Me acompaña en vivo desde Huancayo, en solo instantes.
Estamos de vuelta. Tenemos problemas de conexión con Dina Boluarte en este momento. La señal de video vía Skype no entra. Y estamos marcando vía telefónica, aunque sea. Si nos están viendo, contesten el teléfono, por favor. Dina Boluarte, le digo, es la candidata por el Partido Perú Libre a la vicepresidencia del Perú. Está en Huancayo, desde allá. En cualquier momento estará, digo. Bueno, ahora, antes de ir con ella, o en cuanto tenga la conexión con ella, pues, la incluimos. Pero le voy a dar algunos puntos por los cuales muchas personas, como por ejemplo Vargas Llosa, ¿no? Han levantado la bandera roja y están encendidas las alarmas en muchos frentes en Latinoamérica con lo que es la propuesta de país, propuesta país, el plan de gobierno de Perú Libre, ¿no? De Pedro Castillo. Hay puntos, hay cosas muy puntuales. Si usted lo puede consultar precisamente, si busca, esto está en su plan de gobierno, lo puede encontrar en internet y ahí están las páginas. Si va usted a la página 28, a la página 28 se habla de la libertad de expresión. ¿Qué es lo que plantea el proyecto de Perú Libre? Restringir la libertad de expresión. Dicen, hay que pasar una ley de regulación de la comunicación. Una ley de regulación de la comunicación. ¿Cómo lo justifican? Para evitar la libertad del enriquecimiento, chantaje, difamación, calumnia y sobre todo la mentira. Ahí está entrando de lleno con la libre prensa. ¿Hasta dónde va a llegar esta regulación de la comunicación para evitar la libertad del enriquecimiento? O sea que no se vale hacer negocio con un medio de comunicación, finalmente son negocios los medios de comunicación. Terminar con chantaje, difamación, calumnia. ¿Qué es lo que van a calificar como chantaje, difamación y calumnia? Porque la ley Mordaza de Correa en el Ecuador, pues prácticamente calificaba cualquier cosa como calumnia, ¿no? Y hay demandas a diferentes medios. Ese es uno de los puntos, está en la página 28, si usted quiere entrar, lo puede hacer, lo va a verificar y ahí lo va a encontrar. Me dicen que ya estamos conectados con Dina Boluarte. Sí, la tenemos vía telefónica, la candidata. Sí. ¿Cómo está, Dina? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. A ver, ¿ya me escucha, Dina? Perfecto, no pudimos conectarla en video, pero la tengo vía telefónica. Gracias por acompañarme. Gracias a usted por la entrevista. Gracias, muy amable. Oiga, Dina, de entrada quiero preguntarle, la denunciaron por discriminación, ¿verdad? Está denunciada usted por discriminación por parte de dos personas, una mujer y alguien que se identificó como homosexual, ¿correcto? Mire, yo trabajo en el RENIEC sobre esas denuncias, yo no estaba enterada. Lo estoy escuchando bastante bien. Yo me estoy escuchando con bastante eco, pero bueno, le contesto. En mi calidad de funcionaria del Estado, yo solo accedí a atender a esa persona que vino a mi oficina y en consecuencia ella llegó a la oficina, se la atendió como corresponde, llegó casi al cierre de la atención, pidió el libro de reclamaciones, se le alcanzó el libro de reclamaciones, y yo le exigía que por qué no se la atendía ya cuando estábamos fuera del horario de atención. Lo que nosotros dijimos es que hay un horario de atención y que ella inclusive no estaba en la cola para poder entrar en la fila, como te dice, estaba bastante atrás, y de ahí vino corriendo y según lo que me cuenta la persona de vigilancia, entró empujando una puerta de vidrio que tenemos bastante sensible, y cuando yo escucho los gritos en la parte externa a mi oficina de jefatura, salgo para ver de qué trata y era la persona que estaba gritando de manera desesperada porque exigía que se le atienda cuando ya nosotros habíamos cerrado y teníamos todavía personas, usuarios, dentro de la oficina atendiendo. En ese instante llega el policía a mi oficina
policía que nosotros habíamos pedido con anticipación por otro incidente de otra persona. Entonces, aprovechando que la policía había llegado, le dije al policía que por favor nos apoyara en interceder a los gritos y desesperados de la persona. El oficial le dice, bueno, lo dejo con la persona. Dina, está pidiendo para no, perdón que le interrumpa, para no perder tiempo, para no perder tiempo, sí, la escucho, pero para no perder tiempo, para que no me haga todo el cuento de lo que pasó. A ver, para no perder tiempo sobre todo lo que pasó. ¿No me está escuchando bien? Qué mal. Vamos a hacer pausa, por favor. Le pido a mi equipo de producción que me apoye porque si no, no vamos a poder hacer esta entrevista. Vamos a hacer una pausa, Dina, si me está escuchando, para arreglar este problema de audio, para que por lo menos nos escuchemos bien. Voy a hacer una pausa y regreso en un momento para establecer la comunicación pues de la manera más decente que podamos, ¿no? Ya regreso. Estamos de regreso, parece que ya está mucho mejor la comunicación con Dina Boluarte, candidata por el Partido Perú Libre a la primera vicepresidencia del Perú, en vivo desde Huancayo. Dina, ya me escucha mejor ahora, ¿no? Ahora sí, mejor. Y yo también la escucho mucho mejor. Le decía hace rato que me estaba haciendo toda la historia de lo que ocurrió. Para no perder tiempo, usted niega. Sí, para no perder tiempo, permítame terminar con mi respuesta a su pregunta de si soy una persona que ha discriminado no, en ningún momento, no se procede. No sé, la señorita sencillamente está bastante bien alterada. Le dimos un libro de reclamaciones, puso allí con la policía, conversó, se retiró de la oficina de una manera amenazando, nosotros nos quedamos ahí tranquilas, y la policía nunca me notificó al respecto de ello. Y yo me enteré a raíz de que ahora en la segunda vuelta yo salí a la prensa para también responder a algunos asuntos de la campaña de Perú Libre del profesor Pedro Castillo, y la prensa, como usted sabrá, tenemos a toda la prensa, casi a toda la prensa, en contra de nosotros, con acusaciones falsas de terruqueo, que nos llaman terroristas. Entonces yo empecé a salir a la prensa y la prensa empezó a rebuscar muchas cosas. Han puesto a mis hijos en las noticias, han puesto a mis hermanos en las noticias, y estas 3 denuncias, porque no solamente son 2 las que usted me menciona, son 3, las han sacado. Yo no estaré enterada porque no me ha notificado a mí la policía en ningún momento. Y la segunda noticia dice un señor porque yo salí en protección de violencia familiar a la familia de este señor. Dina, y en todo caso fuimos víctimas de violencia. Dina, esto no es un monólogo, por favor, escúcheme. Por favor, escúcheme que esto no es monólogo. Dina, ¿está mal que la prensa reporte que usted tiene 3 denuncias? ¿Eso está mal? Porque eso, según yo entiendo, es una noticia. Más cuando usted es una figura que está buscando ser la primera vicepresidenta. O sea, ¿está mal entonces? ¿La prensa no debería reportarlo? ¿O cuál es el problema con que reporte la prensa? No está mal, pero me gustaría que en equidad también averiguaran la vida de los otros candidatos, ¿no? Porque no solamente viene la candidata. Al otro lado tengo a la señora Patricia Juárez, que tiene sendos problemas. Pero hay informes de Patricia, hay informes de todos. Y nadie dice nada, también del señor Galarreta. Pero usted sabe que hay informes. Primer y segundo vicepresidente. Dina, pero usted sabe que nada, no tocan a sus hijos. Dina, usted es la inequidad con la que ha leído la prensa porque hay informes. Dina, perdóneme, pero lo que está diciendo es falso, es una mentira. Hay informes de la vida de cada uno de los personajes que hoy están buscando la presidencia y la vicepresidencia. De los 2 lados. Seguramente, de los 2 lados, no la pasan en las noticias. Usted no me puede decir que es una mentira lo que yo estoy diciendo, porque yo estoy viendo las noticias. Pero en lo país, pasan, es que en lo todos los canales. A ver, Dina, aparece solamente Dina Boluarte, Pedro Castillo y todo lo que pueda suceder alrededor de Perú Libre, pero no sale. O sea que ustedes desde Keiko su perspectiva se sienten las personas que están víctimas acompañando en esta de un ataque. vuelta. Dina, ustedes
Usted lo que me está diciendo es que son víctimas de un ataque mediático en su contra en el Perú, ¿es lo que dice? Por supuesto que sí, y a través de su programa internacional hago la denuncia pública de que en esta segunda vuelta no hay equidad en la segunda campaña electoral. Y el Jurado Nacional Electoral y el Consejo de Ética de dicho órgano tampoco se pronuncia, ni la Defensoría del Pueblo. O sea, prácticamente estamos caminando Perú Libre, profesor Pedro Castillo, Dina Boluarte, contra todo el sistema, porque la prensa está todos los días, no le miento, mañana, tarde y noche, y encima con situaciones no bastante bien claras, como en este caso de las 3 denuncias mías. No está mal que la digan. Yo soy una persona totalmente transparente, mis manos son bastante bien limpias, como lo dije en el debate, no tengo ni un acto de corrupción, pero no dicen nada del otro lado, los tratan con guantes de seda. Y esa es la injusticia en esta segunda vuelta. Quiere la derecha... Déjeme... Oiga, déjeme preguntarle. Falsas con errores. Ya hizo su denuncia y es su perspectiva, pero Dina, déjeme preguntarle. A mí me interesa que me responda. A mí me interesa que me responda otras cosas. Me interesa que responda otras cosas más de fondo, ¿no? Para que no estemos quemando tiempo. Usted ha dicho, esta es una declaración que usted dio a la prensa. Nosotros somos... Y era merituaba que se responda también en la diversidad de la pregunta. Pues me ha respondido, ¿no? Me ha respondido, pero lo que pasa es que ya estaba siendo reiterativa. Paciencia. Bueno, ha sido reiterativa y hay temas muy importantes. Usted ha dicho a la prensa, nosotros somos respetuosos de los poderes del Estado. En consecuencia, el Congreso tendrá que coordinar en pro de la patria con el Ejecutivo. No queremos un Congreso obstruccionista como el que teníamos manejado por los fujimoristas, protector de los cuellos blancos, los hermanitos de los corruptos. Si eso sucediese, seguramente será necesario cerrar el Congreso. Perdón, Dina, esto es una contradicción espantosa. Usted acaba de decir, primero, somos respetuosos de los poderes del Estado. Pero si no funcionan como queremos nosotros, los cerramos. Perdóneme, ¿qué tiene eso de respeto con los poderes del Estado? Tiene que ser tiene que ser un legislativo que funcione a su modo, ¿o cómo? Es una prensa internacional, pero igual creo que está tergiversando mis declaraciones. Yo lo que dije es, necesitamos de un Congreso que trabaje en aras a las necesidades de la sociedad peruana y que coordine de manera positiva con el Ejecutivo para que ambos poderes de Estado podamos trabajar de manera coordinada para poder afrontar las necesidades múltiples que tiene la población peruana. No queremos un Congreso obstruccionista como el que se tuvo con 73 congresistas de la señora Keiko, que se dedicaron a blindar a corruptos y cuellos blancos. Y el Congreso actual que tenemos han vacado al señor Vizcarra. O sea, siempre presentan esa forma de trabajar de manera obstruccionista. No queremos un Congreso de ese tipo, pero en ningún momento he dicho de que nosotros vamos a cerrar el Congreso. Pero Pedro Castillo lo ha dicho. Que si es necesario, que si no se puede acordar con el Ejecutivo, lo va a cerrar. Yo le estoy respondiendo por mis declaraciones. Claro, pero usted es la fórmula vicepresidencia. Es decir, que no está de acuerdo con Pedro Castillo. No, pero en todo caso, ahora, si usted me pregunta si Pedro Castillo ha dicho, yo le respondo. Porque usted no puede preguntarme por lo que dice Dina y va a querer que le responda por lo que dice Pedro. En todo caso, no habría coherencia en su pregunta. Y lo que el profesor Pedro Castillo perdóneme. Ha ido en aquí lo que hay es una incoherencia de que no queremos un Congreso obstruccionista, no, porque de cerrarse el Congreso lo que vamos a generar es desestabilidad de gobierno. Dina, y no vamos Castillo, a Pedro Castillo ha hecho declaraciones en las que ha dicho que si es necesario cerrar el Congreso, lo cerraría. Usted está diciendo que no.
Pero como nosotros... ¿Y cuándo sería necesario, Dina? Hemos elegido, creo, bajo la experiencia negativa del Congreso mayoritario de la señora K, y reitero que solo se dedicó a obstruir y blindar a personajes. Por eso, pero Dina, si ustedes no llegan a tener la mayoría en el Congreso, va a haber obstrucción. Eso pasa en todos los países. Pasa en todos los países. Si no tiene la mayoría, va a haber obstrucción. En todos los países. Pero en mi país sucedió de que esos hechos de soberbia de este Parlamento ha ocurrido 2 muertes, el de Brian y de Inti. Y no queremos Dina, que eso se es en el pasado. Le estoy preguntando por el futuro. Le estoy preguntando por el futuro. Déjese de andar por las ramas, Dina. Déjese de andar por las ramas. Hacia el futuro. Si usted no tiene, Dina, hacia el futuro. No ande por las ramas, hacia el futuro. Si no tiene la mayoría en el Congreso y el Congreso obstruye los planes de gobierno que tiene usted y Pedro Castillo, ¿qué van a hacer? ¿Van a cerrar el Congreso? No, señor. Nosotros vamos a insistir de trabajar de manera madura, de manera respetuosa. Primero están los intereses de la nación, de la sociedad. Hay mucha pobreza, hay mucha miseria y el pueblo está eligiendo, está poniendo su esperanza en estas autoridades y estas autoridades tienen que responder a la altura de esa confianza. Nosotros insistiremos siempre de trabajar de manera coordinada y coordenada con el Congreso y con las demás instituciones del Estado. Todas las personas, de acuerdo, voy a hacer una pausa. Todas las personas elegidas por voluntad del pueblo tienen que responderle al pueblo. Al pueblo. Pero no necesariamente ni obligatoriamente tienen que estar de acuerdo con el gobierno en turno, menos aún si son la oposición. Y si esa oposición es la mayoría en el Congreso, entonces ustedes dirán, no están a la altura porque no están siguiendo mis planes de gobierno. Voy a hacer una pausa, regreso para seguir hablando con Dina Boluarte. El candidato a la primera vicepresidencia del Perú, por Perú Libre, iba a ser Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón está sentenciado a prisión suspendida por actos de corrupción e inhabilitado para ejercer la función pública. ¿Ok? Esa era la fórmula, el intento de este señor con este historial. Y entonces, como no se pudo, entra Dina. Dina, ¿qué opina de esto? Que pretendían llevar a la fórmula vicepresidencial a alguien que tiene señalamientos por corrupción y sentencia por la misma. Usted cayó ahí como de suerte, ¿no, Dina? ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, ¿me escuchó lo que le pregunté? Sí. ¿Aló? Sí, Dina, ¿me escucha? Le pregunté acerca de Vladimir Cerrón. Sí, ¿qué tiene no me con escucha, el doctor Dina. Vladimir Cerrón? Su pregunta está como incompleta. Yo no tengo nada. La justicia peruana es la que tiene. Está acusado por corrupción y él pretendían que fuera el candidato a la primera vicepresidencia. No se pudo porque está inhabilitado y entonces cayó usted ahí. Cayó como de suerte, ¿no, Dina? No, yo creo que usted tiene la información equivocada. Nadie cayó como de suerte. ¿Ah, sí? Somos un partido bastante bien estructurado, bastante bien respetuoso de las elecciones internas. A mí las bases me han elegido para ir como la primera candidata a la primera vicepresidencia de la fórmula presidencial, y como segundo vicepresidente estaba yendo el doctor Vladimir Cerrón. Pero como hay una sentencia, usted lo acaba de decir, es por eso que el Jurado Nacional lo ha tachado y nosotros somos respetuosos de esa tacha, y por eso que la fórmula presidencial de Pedro Castillo solamente se compone de 2 personas, el candidato presidencial, Pedro Castillo, reitero, y el mío, como la primera vicepresidencia. Bien. Bueno, me faltó mucho tiempo para seguir hablando con usted, Dina, por el tema de la comunicación. Si usted quiere, podemos hacer el ejercicio la próxima semana, el mismo lunes, y hablamos más largo y tendido, porque se nos fue el tiempo de televisión. Yo le agradezco que me haya acompañado. Muchas cosas más que hablar. Ojalá pudiéramos hacerlo desde Lima,
para tener mejor conexión y que pueda usted estar en cámara y todo. Piénseselo, yo aquí le espero si acepta la invitación y seguimos hablando porque muchas cosas quedaron en el tintero. La próxima semana, el lunes, si quiere, Sí, Dina, ahí lo ponemos en contacto a su equipo con el mío. Yo ¿Le voy parece? a estar, bueno, como estamos en los últimos días para las elecciones, que es el 6 de junio, estamos viajando al interior del país. Yo mañana en la noche me estoy yendo a Arequipa y luego me estoy yendo a mi tierra, a Apurímac. Bueno. Solo a través de su canal, Bueno. Permítame decir que este 6 de junio Vemos. votemos al mundo, en el mundo, los peruanos, aquí Vemos. en el Perú y en el mundo donde se encuentren, el lápiz de profesor Vemos a Pedro ver si- Castillo. Por un cambio con esperanza, por un cambio tengo que despedir, con una Dina, me soberanía tengo que despedir. realmente de independencia para el país. Gracias, Dina. Me tengo que despedir. Mi equipo se pone en contacto con el suyo a ver si lo podemos coordinar. Gracias por haberme acompañado. Dina Boluarte, candidata por el Partido Perú Libre a la primera vicepresidencia del Perú. Ya veo. Soy Fernando del Rincón. Gracias. Buenas noches. Si no lo vio en conclusiones, no lo vio, lo veo mañana.